programa Punto de Luz, un espacio de meditación, diálogos, encuentros, autoconocimiento y espiritualidad. Punto de Luz, el contacto con tu ser interior. Shanti, buenas noches, bienvenidos al programa. El día de hoy tenemos invitados, nuestros invitados son Aida Enríquez, bienvenida Aida. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y también está Raquel Pineda con nosotros. Hola, buenas noches Aida, Anabeli. ¿Qué tal? También está Teodoro Jiménez, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos están acompañando a la continuación del programa anterior, que estuvo muy interesante. Estoy segura que quieren ustedes saber un poco más y vamos a continuar con el tema de quién soy yo. También les agradecemos que nos escuchan continuamente todos los jueves y también les queremos, además de enviar los saludos, mencionar las cuentas electrónicas de Brahma Kumaris Cuernavaca, es becacuernavaca@hotmail.com, y el Facebook Meditación Brahma Kumaris Cuernavaca. También contamos con una página web donde ustedes pueden leer, estudiar, tomar, escuchar todas las publicaciones gratuitas que tenemos, y la página es www.bkwsu.org, publicaciones gratuitas. Brahma Kumaris estamos aproximadamente en 9,000 centros en 120 países. En México, en el país México, tenemos 12 centros. Y bueno, nos pueden escuchar aquí también en la web y tener muchos datos de nosotros. Nos da mucho gusto que estén en sintonía. Entonces, pues bueno, remontaremos un poco al programa anterior que hablábamos de lo que soy, de esa energía espiritual que soy, ese ser espiritual, el ser físico, que es lo que ustedes pueden ver, lo que todos podemos ver, y este ser espiritual que no es precisamente lo que podemos ver, pero es el que nos hace actuar. Día a día es lo que no vemos, más lo que sí sentimos. Entonces, pues sí me gustaría ver si Raquel nos puede como recordar un poco del programa pasado para poder iniciar, dar continuidad. Es un tema muy extenso que podemos hacer no solo un programa ni dos programas, sino muchos programas. Y bueno, Raquel, nos gustaría escucharte. Bueno, regresando al tema, o confirmándolo, en la conciencia de alma, que era discernir, ¿no? Que era la conciencia de alma y la conciencia de cuerpo. En la conciencia de alma siempre vamos a ser libres, vamos a entender que somos seres eternos, que estamos viviendo un personaje, el cual es perfecto. Tanto los personajes que tenemos alrededor, su actuación es perfecta para lo que es esta obra ilimitada. Que tenemos que tener en nuestro ser esa fe y esa fortaleza, la podemos adquirir a través de las meditaciones, el checar a nosotros nuestros pensamientos, nuestras acciones, para que haya una verdad y una real transformación, ¿no? Y obviamente pues va a haber un beneficio en tu ser y por lo tanto con los demás. Y obviamente estaba también lo que es la conciencia de cuerpo. En la conciencia de cuerpo siempre vamos a ser esclavos de nuestros propios deseos, de nuestras debilidades, de nuestras ideologías, porque también a veces ni siquiera es el hecho de que tengas alguna debilidad, que es la ira o el ego, ¿no? Que ahorita las vamos a poder ver en 5 diferentes tipos de debilidades, y esas a la vez van a tener su progenie. Pero a veces hasta en las ideologías, ¿no? Lo que creemos que la otra persona hizo, lo que creemos que nosotros creíamos que era, ¿no? Entonces a veces también hasta en eso es una conciencia de cuerpo, ¿no? El irlo quitando, el no poder controlar nuestros 5 sentidos, en observar lo que no tenemos que ver. Por ejemplo, no sé si han visto esta figura de los 3 changuitos, ¿no? En la India de recordar, bueno, que todos hemos ido, que están el no veo la maldad, no digo la maldad y no escucho la maldad, ¿no? Entonces es cómo nosotros podemos controlar esos 5 sentidos. Obviamente también por ejemplo, si estás haciendo alguna actividad o estás meditando, que no en ese momento te dé hambre y te pares a comer, ¿no? Por ejemplo, porque puede suceder. Y bueno, es como discernir, ¿no? La conciencia de alma y la conciencia de cuerpo.
Muy bien, y como comentas, ahorita me gustaría profundizar un poco sobre esos changuitos, porque todos tenemos changuitos en la cabecita, entonces es ir viendo los 3 changuitos que se vuelven 5 changuitos y después 25 changuitos y muchos changuitos, ¿no? ¿Cómo podemos determinar cuáles son esas debilidades precisamente de la energía que somos? Porque si no hubiera esas debilidades, el mundo estaría realmente en armonía. Claro. Y nos damos cuenta que en algún momento en armonía. Claro. ¿Y cómo podemos ir modificando esas debilidades para llegar a esa armonía que todos deseamos? Estoy segura que ustedes que nos están escuchando desean esa armonía y no saben cómo llegar a ella. Bueno, pues me gustaría mencionar primero cómo podemos identificar esas debilidades o los changuitos y cómo los vamos a transformar. Entonces, pues Aida, ¿nos puedes compartir un poco sobre esas debilidades? Claro que sí. Mira, como ya hemos hablado, el alma tiene sus cualidades, ¿sí?, que es la paz, el amor, la felicidad, la pureza y el poder espiritual. Esas son las cualidades innatas del alma. Y si te fijas que decimos ser humano, ese ser son estas cualidades innatas del alma y el humano es el cuerpo, ¿sí? Estas cualidades, que son estas debilidades, las adquiere el cuerpo, ¿sí? El alma, sin darse cuenta, cuando se ha olvidado de quién es, empieza a adquirir estas debilidades, ¿sí?, que es la ira, la lujuria, el ego, el apego y la avaricia, ¿sí? Pero fíjate que es muy natural del alma. Todas estas debilidades es como cuando hemos visto películas, leído libros, que nos ponemos armaduras con estas debilidades y nos ponemos máscaras y máscaras y máscaras. Pero es para defendernos de nosotros mismos, de las demás almas, porque en realidad nos hemos olvidado, ¿sí? A veces, no sé, un ejemplo, si yo no sé algo y alguien que lo hizo mejor, pues, por ejemplo, siendo yo el jefe y alguien que lo hizo mejor, viene la ira, ¿no? Y para defenderme que no lo soy, un ejemplo, me enojo. Y aunque sé que esté bien, trato de encontrar los detallitos más pequeños, insignificantes para decirle no está bien, ¿sí? Y es una máscara que me pongo, una máscara para defenderme, que no sepan de esta debilidad de que no sé, para cubrirme, ¿sí? Y lo reflejo con la ira. Pero te digo, son cosas así que nos vamos poniendo, cada vicio nos vamos poniendo máscaras y vestiduras de hierro, ¿sí? Y es que estos vicios, así como las cualidades divinas, son las madres, la paz, la pureza, la felicidad, el poder espiritual y la pureza, que de ahí se derivan todas las virtudes. Así estas debilidades, ¿sí?, con la ira que viene, los celos, ¿no?, y una serie de debilidades que todos ya la conocemos. Celos, envidia, avaricia, ego, o sea, se derivan de muchos, o sea, son las madres, pero tienen sus hijitos, una progenie tremenda que nos llevaríamos tanto tiempo mencionándolas, pero que, bueno, sí vale la pena mencionarlas para poderlas darnos cuenta e irnos quitando esas máscaras y estos, como les quieras, las armaduras que nos vamos, disfraces o vestiduras que nos vamos poniendo. Y esto se va a hacer simplemente a través de la meditación, ¿sí? No sé si te pueda poner el ejemplo de esta fruta hermosa, de esos cocos que nos tomamos, ¿sí? Y a través de la meditación nos vamos a ir dando cuenta de cómo irnos quitando estas debilidades. Haz de cuenta, tenemos el coco, que todos lo conocemos, esta fruta rica, que está llena de gabazo, de este gabazo. Y necesitamos, y no lo podemos quitárselo así tan fácil, necesitamos una fuerza exterior. ¿Y qué agarramos? ¿Un machete? O vamos a ir donde lo compramos, toman el machete y le
le empiezan a quitar ese gabazo. Hagan de cuenta que son todas las armaduras y máscaras que nos estamos poniendo. Pero cuando nos quitan todas esas armaduras y le quitan todo ese gabazo, ese coco, encontramos una cosa dura, una cosa café dura. Hagan de cuenta que es la conciencia física, este cuerpo. Está duro. Y cuando estamos en esta conciencia física, que es el cuerpo, nos damos cuenta que tiene como tres hoyitos ahí que podemos extraerle. Hagan de cuenta que ya que en esa meditación, con la práctica, nos va a ser más fácil ir meditando e irnos quitando todas estas armaduras. Y empezamos, fácil, metemos un popote y empezamos a traer, ¿no?, esta sustancia rica que es el agua del coco. Entonces eso es lo que quiere decir, que vamos a hacer emerger nuestras cualidades divinas, y estas cualidades divinas convertirlas en virtudes y actuar con esas virtudes, y poco a poco ir quitándonos estas debilidades de las que ya les mencioné, ¿sí? Y es tan hermoso porque cuando ya nos terminamos este líquido rico que es el coco, que hemos emergido todas nuestras cualidades divinas, ¿sí?, ¿qué pasa? Rompemos. Es tan fácil romper este caparazón grueso, café del coco, con otra machete, lo parten y nos comemos esta cosa blanca, pura, que es la pulpa, ¿no? Y así nosotros en esta conciencia, cuando logramos romper esta conciencia física del cuerpo, nuestra naturaleza es actuar en esta conciencia de alma. Y te digo, y poco a poco es a través de la meditación y a través de la práctica que nos vamos a ir quitando todas estas debilidades, esta conciencia física del cuerpo, y hacer emerger nuestras cualidades divinas y actuar con nuestras cualidades divinas. Y inspiramos a otros a hacer eso. Y como mencionas también, o mencionabas, es muy importante identificar esas debilidades. Claro. Porque muchas veces negamos que las tenemos o no estamos conscientes que las tenemos. Y cómo primero al identificar podemos ver qué es, de qué se trata y ver la forma de transformarlas. Claro. Entonces, Teodoro, ¿tú nos puedes hablar un poco más sobre cada una de las debilidades, qué representa, cómo las actuamos, cómo las vivimos cotidianamente, para que todos quienes nos escuchan puedan darse cuenta de qué es lo que hacemos y posteriormente cómo podemos transformarlo? Sí, ¿me estás preguntando sobre algunas debilidades específicas o en general? ¿Cómo? Las 5 debilidades que mencionaban, ¿tú nos puedes como dar un ejemplo de ellas? ¿Cuál es la identificación de ellas? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo las puedo identificar? Por ejemplo, hablaban de la ira. ¿Cómo puedo identificar que tengo ese sentimiento de ira? Bueno, en el programa anterior se habló de cómo la conciencia del alma y la conciencia del cuerpo tienen ciertos sensores que nos detectan o nos dan a conocer rápidamente qué tipo de vicio y cómo reaccionamos, cómo tendemos a responder. Cuando alguien nos insulta, rápidamente en conciencia del cuerpo uno reacciona en un tono de voz fuerte, prepotente, y en nuestra mente empieza a generar sentimientos de lucha, y viene también el ego a decir, pues yo no me dejo, yo no voy a dejar de esto, de lo que me dijo. Entonces entablamos o continuamos el insulto, y después de unos segundos, si no tenemos ese control de la ira, después de un momento estaremos enfrascados en una pelea cuerpo a cuerpo. Eso ya de una manera drástica, ¿no? Fuerte. El ego impulsa la ira para decir, no te tienes que dejar. Oye, te insultó. Oye, tú no eres eso. Tú tienes que defenderte, decirle más cosas. Y la ira y el ego siempre son como hermanitos, van de la mano,
que casi no se pueden, no pueden estar separados. Entonces la reacción de uno es que siempre contesta y habla y actúa con ira y con ego. Y el resultado de esto es una pelea. Y si solo llega al insulto, si solo llega a palabras, lo que sucede es de que cuando alguien me insulta, y si yo todavía tengo cierto control, probablemente yo le diga, perdóname, discúlpame, y él, aún con su ira, me dirá, no, ¿me tienes miedo? No, contéstame. Y uno todavía controlando su ira, por decirlo así, ¿no? Te ruego me perdones, discúlpame, me tengo que ir en otro momento, y cosas así. Pero lo que sucede es de que el ego continúa en nuestra conciencia. La otra persona del insulto ya se marchó, pero en nuestra conciencia el ego nos sigue diciendo, oye, pero te lo dijo y tú no contestaste, oye, que eres una persona débil, no tienes que, tú tuviste que haberte defendido. Y el ego empieza a emerger, ese insulto lo empieza a emerger y lo recordamos una y otra vez. Entonces lo repetimos tanto que inclusive volvemos a sentir ese estado emocional cuando por primera vez nos lo dijo aquella persona, y nuestra mente se llena de sentimientos de odio, de coraje, y eso altera todo nuestro organismo, todos nuestros órganos, y también genera muchísimas emociones, y creamos toda una historia de ese insulto, y seguimos dándole fuerza y fuerza, porque el ego ahí está, tienes que darle, tienes que pensar así, a ver cómo para la próxima vez tienes que hacer así. Entonces nos pasamos horas repitiendo lo que el insulto de la otra persona solo le llevó 5 segundos. Pareciera que nosotros nos gustara eso, pareciera que nosotros le estamos dando fuerza a ese insulto, y es más, nos estamos apropiando de algo que no lo somos, porque si alguien me dijo, oye, tú eres un tonto, miedoso, cobarde, pero es que yo no soy eso. En la conciencia del alma digo, pues es que yo no soy eso. Yo soy valor, soy energía, soy poder, soy amor, soy conocimiento, soy energía. Entonces, no sé a quién se lo haya dicho, pero como nos apropiamos de eso, entonces nosotros le damos fuerza y prácticamente nosotros nos estamos atormentando, estamos siendo peores que la persona que nos insultó. Entonces necesitamos utilizar el poder del alma, la facultad del alma, que es la paz. La paz tiene que intervenir instantáneamente como un arma de una destrucción, como un rayo láser. En un segundo, lo que toca el rayo láser lo destruye, ¿no? Dependiendo de la intensidad con que se maneje el rayo láser. Pero aquí el alma tiene que utilizar esa facultad de ser pacífico, y tiene que destruir instantáneamente el insulto, y tenemos que transformarlo en otra cosa, pero no apropiarnos de ese insulto, porque primero yo no soy eso, yo soy amor, paz, lo que acaba de mencionar, y no seamos peores que los demás. Ellos nos lo repiten, nos sucede una sola vez, pero nuestra memoria o nuestro subconsciente ahí está recordando y recordando. Entonces necesitamos, para eliminar eso, necesitamos poder, necesitamos autoridad para decirle a la mente y a los sentimientos o a las emociones, no más, ustedes dejan de existir en este momento, y en este momento solamente continuaré mi vida pacífica. Es como ahorita que tú dices nos apropiamos, otra de las debilidades que habían mencionado es el apego, ¿no? Entonces nos quedamos con esa frase o con esas palabras que nos dijeron en un segundo, en 2 minutos o en 1 minuto, y nosotros las repetimos tanto que vamos haciendo lo nuestro, ¿no? Como este apego. Y Raquel, ¿tú nos puedes compartir sobre qué es el apego? Pues sí, primero como dejar bien claro cuáles son los 5 changuitos. Sí. Porque como dicen, pues tiene mucha progenie, ¿no? Pero sí identificarlos, y todos lo sabemos bien, qué es el apego, ¿no? El apego, la lujuria, la ira, la avaricia y pues el ego.
¿no? Que es así el rey de todos los vicios, porque jala a todos, la verdad, ¿no? Pero bueno, cuando hay un autocontrol, el ego no es el que te domina, ¿no? A lo mejor poco a poco, pero vamos a ir como desmenuzando más o menos, viendo qué es el apego. El apego puede ser lo que comentabas, ¿no? El creer o tener una aprensión, ya sea hacia hacia las personas, hacia tu ideología, hacia tu propio ser, ¿no? Que era lo que comentábamos en lo de la conciencia de alma, el tener apego a tus creencias, que a veces es muy difícil a veces cambiarlas, ¿no? Porque yo creo que las cosas tenían que ser así. O el apego obviamente a los seres humanos, el que a lo mejor, no sé, el que tengas apego a tus hijos, a tus familiares, a tus compañeros, a tu vida, ¿no? El que creas que esto te pertenece, y pues no, obviamente nada nos pertenece, ¿no? Todo de alguna manera va cambiando, ¿no? Y bueno, a menos de que quieras tener esa libertad interna, ¿no? Que era lo que decíamos hace rato. Cuando eres libre no estás apegado a nada, dejas que todo fluya y que las situaciones pasen y tú siempre las vas a disfrutar, ¿no? No va a haber como algo que te esté jalando, ¿no? Como este juego de la cuerda, ¿no? Que de un lado está la conciencia de alma y la otra conciencia de cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿cuál de las dos te va a jalar? Entonces, obviamente va a llegar un momento que te va a tronar. Y sin embargo, si estás libre de precisamente estos vicios, fluyes, disfrutas, estás contenta y entiendes que como decíamos, ¿no? Que es el rol de cada quien y las escenas van pasando así. Y por ejemplo, esa es como la forma más burda, ¿no? Viene lo que es la lujuria, y la lujuria no es precisamente únicamente un acto sexual. Esa es como la forma más burda, la más gruesa. Pero pueden ser, como decíamos, la progenie, para que entendamos, o sea, que tiene como sus debilidades más sutiles a veces, que es el querer siempre tener el poder, ¿no? El siempre querer tener la razón, el dominar a los otros, y sin embargo sin poder dominarnos a nosotros mismos. Entonces ahí es como puedes discernir. Él siempre está como encontrando hacia afuera, ¿no? O sea, en la lujuria, el querer obtener también, ¿no? El querer tener más de lo que requieres, de lo que necesitas, no sé, a lo mejor la superación siempre es buena, pero el que no te sientas satisfecho y siempre sea un más, ¿no? También eso puedes verlo en la lujuria. Y yo creo que ahí nos tendríamos igual y que detener y que cada quien demos ejemplos, porque sí es importante el poderlo detectar, porque es muy muy burdo, ¿no? Decir, ay, pues no acto sexual y ¿no? Yo creo que hay muchos tipos, ¿no? de lujurias y ver, y yo creo que es la que más puede lacerar al alma, ¿no? Al alma, y no nada más al que lo esté teniendo, sino a las demás, porque hay un ejemplo que nos dice un gran maestro, ¿no? Que es como una espada, que a veces sin darnos cuenta, ¿no? Sacamos la espada y lastimamos a nosotros y a los demás seres. El siempre tener como el protagónico, y en este caso ya le cambió el micrófono. No sé si quiere dar algún otro ejemplo. ¿Algún ejemplo de? Por ejemplo, de la lujuria, de que estábamos ahorita hablando. Sí, simplemente. Ya sea sutil o... Pues realmente es sutil, porque lo tomamos muy normal. No sé si te ha tocado que... Pues todo depende de la visión de cómo veamos las cosas, ¿no? Vamos caminando y alguien te mira, ¿no? Te dicen, ay, te desnudó con la vista, ¿no? Depende también de esta visión, o sea, también eso es lujuria. Claro. La forma de ver las cosas de cuando comes, ¿no? Wow, ¿qué es lo que tengo? Así, o sea, muy... Claro. ¿Y qué forma lo comes? Es muy sencillo, ¿no? O sea, te atragantas, ya ni se come, sino que se traga de una forma. Es también lujuria. Sí, y como tú dices, querer, tener, almacenar, quiero todo me pertenece, nada para nadie, sino todo. Y la para palabra mí. Básica, mío, ¿no? Mío. Y ese sentimiento también es también como el apego, ¿no? Este sentimiento de que esto es mío y no lo uses. Exacto. Mi sillón, mi taza, mi vaso, y eso es mío, te digo. El sentido de propiedad. El sentido de propiedad. Y en la lujuria vemos también como el exceso. ¿Es eso? Demasiado, el exceso. Sí. Y la avaricia, ¿cómo podríamos describir la avaricia? Al igual, todo lo quiero, todo es mío.
todo acumular. me pertenece, sí. Y yo sé, yo quiero, me pertenece, o sea, son esos sentimientos que te vienen. ¿Sí? Nadie tiene la razón más que yo. Y el pasar también encima igual y de los demás, ¿no? Uh-huh. Por obtenértelo tú, ¿no? Por siempre estar, como no hay un autodominio, lo hacemos hacia el exterior, ¿no? Sí. Muchas veces es precisamente porque son debilidades, ¿no? Si fueran fortalezas, la fortaleza, pues sabes perfectamente que eres un ser virtuoso, eres un ser de luz, que tu papel es perfecto, que siempre estás dando lo mejor de ti, entonces no requieres como ese mostrarlo, ¿no? Es exacto. Sí. Entonces tú sabes quién eres y por lo tanto confías en que es así, porque el universo te ama y tú amas al universo, por lo tanto fluyes, ¿no? No es tanto como el quererlo mostrar a todos. Y que se den cuenta de que tú vales, de que tú tienes, de que tú quieres, o sea. Claro, estar como más en esta conciencia introspectiva, más que hacia afuera. Sí. Y bueno, pues muy interesante este tema. Vamos a un corte comercial y regresamos. Om Shanti, estamos con el tema de hoy, es continuidad de ¿Quién soy yo? El alma. Estamos viendo las debilidades del alma, del ser interior, y bueno, pues ya mencionamos algunas, las 5 debilidades. ¿Y cómo podemos transformar esas debilidades? Que esas debilidades son, hablábamos de el ego, el apego, la ira, la avaricia y la lujuria. Teodoro, me gustaría que nos compartieras cómo podemos transformar esas debilidades en esas cualidades innatas del ser. Pues uno de los métodos a seguir, puede haber varios, pero uno de ellos obviamente es cambiar nuestro estado de conciencia. La conciencia del cuerpo siempre estará como dirigido por los vicios, por una conciencia viciosa, ¿no? Y si cambiamos esta conciencia a la conciencia del alma, automáticamente ya la conciencia de cuerpo queda a un lado. Es como poner un cassette que determinados, por ejemplo, determinado material, chistes colorados, ese se va hacia un lado. Ahora ponemos humor blanco, humor puro, humor infantil, humor que cree conciencias limpias, ¿sí? Entonces ese cassette queda a un lado, queda inclusive destruido, no más, porque esa conciencia de cuerpo nos trae, sabemos que sufrimiento, debilidades, nos trae complicaciones. Entonces ese cassette lo hacemos a un lado o lo destruimos, y usando la conciencia del alma, entonces ahora usamos el cassette de las acciones puras, las acciones limpias, acciones que elevarán al alma, acciones que limpiarán el cuerpo, que purificarán el cuerpo, que generarán poder en nuestro organismo y al alma la harán ligera, porque la conciencia del cuerpo siempre estaba una conciencia pesada, con muchas debilidades de las que se hablaron. Entonces la conciencia del alma es traer libertad, romper el apego a todo lo material y a todas sus relaciones, romper con el sufrimiento, porque el alma, la conciencia del alma nos libera de todas esas acciones viciosas y ahora nos convierte en un ser que hace esfuerzo por volver a su naturaleza original, que es vivir en una conciencia donde la mente genera pensamientos y sentimientos pacíficos, amorosos, y las actitudes también serán de la misma naturaleza.
y con estos esfuerzos y con esa práctica crearemos una conciencia o una naturaleza o un carácter hermoso, limpio y de una conciencia de gran respeto por uno mismo y respeto por todos los demás seres humanos y todos los seres vivos y por el universo, como decía aquí Raquel, ¿no? De esa manera es como podemos darle batalla a ese tipo de vicios, ¿no? Esa acción viciosa, aunque esas acciones viciosas pues también generan cierta alegría momentánea, cierto placer, pero la experiencia de los practicantes de Raja Yoga y de meditación hemos encontrado que hay más placer, más poder en vencer a un vicio que ser tentado por el vicio. Entonces, puramente los invito a hacer este esfuerzo de que si tienen un momento de ira, prueben cómo vencer esa ira y cómo habrá más dicha en haber vencido ese momento de violencia, y se darán cuenta que querrán repetirlo. Ya no más nos dejaremos vencer por la ira o por el apego o por el ego, que es lo que está en niveles muy sutiles. Entonces, repito, los invito a que descubramos esa experiencia que dice Teodoro, de que hay más placer en vencer un vicio que caer en la tentación del vicio. Claro. Sí, además nos damos cuenta con qué frecuencia estamos en estas conciencias que nos generan debilidad, y además de que nos generan debilidad, nos crean un cansancio, una confusión, realmente dolor, sufrimiento, lo vemos por todos lados continuamente, y cómo podemos irnos transformando. Me gustaría, en este programa que estamos revisando nuevamente esta conciencia, nos gustaría, Raquel, que nos compartieras cómo le haces tú para vencer como estas debilidades cotidianamente. ¿Tienes algún método que has utilizado? Pues primero checarme, la verdad, ¿no? y preguntarme, porque muchas veces la vida sí te da ese tiempo de decir, a ver, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué me está moviendo? O sea, realmente si es algo digno, algo real, ¿no? O sea, ese acto o esa palabra o lo que vaya a ser. Y cuando sabes que es algo digno, real, o a veces no pasa nada, no lo haces o lo haces, ¿no? Pero estás como consciente de tu alma y de tu ser, claro que te decía, sabes quién eres, ¿no? Y no pasa nada. Pero hay veces que sí digo, no, pues es que la verdad es que sí lo quiero hacer porque estoy un poco enojada, entonces lo voy a decir. Y es cuando digo, hoy si lo digo, o sea, está entrando mi debilidad, ¿no? O sea, no está realmente siendo como mi ser real, ¿no? Mi ser auténtico, mi joya interna. Entonces ya es cuando me detengo y ya no hago, ¿no? El acto siguiente. Y ya como que me estabilizo, y es bien cierto, me siento conmigo, bueno, como en completa armonía, y la verdad es que lo disfruto tanto que voy acrecentando esa forma de ser. Y sin embargo, ya sé que cuando no actúo con esa realeza, pues ya sé que obviamente a lo mejor en el momento lo gano, ¿no? Porque bueno, todos somos reyes en ganar, ¿no? Y decir, sí, pero ¿qué pasa después? Ya no disfruté, ¿no? Ya, como dicen, se me hizo engrudo el manjar que me iba a comer, ¿no? Entonces ya no es igual. Entonces esa experiencia también es muy buena y es súper valiosa, porque ya también tú ya sabes discernir cómo te quieres sentir después, ¿no? Entonces eso también es muy valioso, el checarte a ti, darte esa oportunidad. Y la otra también es, obviamente, la meditación. Cuando me empiezo a concentrar, estar viendo qué tipos de pensamientos son los que están pasando y transformarlos, ¿no? Y obviamente repetirme a mí qué ser quiero ser, ¿no? Y qué ser soy en realidad. Entonces es como irlo puliendo poco a poco en mis actividades diarias, en mi ser interior. Y otra cosa que te quería comentar, no sé si haya todavía tiempo, pero por ejemplo en los vicios también están, dice un gran maestro, ¿no? Que es el que nos da clases de Raja Yoga, dice que los 5 elementos, así como es nuestra conciencia humana, también es la naturaleza, ¿no? O sea, los 5 elementos. Entonces, ahorita que le estaba checando, me encanta, porque, por ejemplo, lo que es la avaricia viene jugado con lo que es el aire. Entonces, también cuando tienes esa meditación, si tú le das esa luz al aire, de alguna manera también ayudas a trabajar tu propio
karma que tienes con los 5 elementos. Para en algún momento de catástrofe, tú ya de alguna forma le diste a esos 5 elementos esa luz que requiere. Porque bueno, por ejemplo, sabemos que hay tornados, que de repente hay a lo mejor un temblor, que por ejemplo la lujuria es con la tierra. Entonces también cuando estés en una meditación o estés en un lugar donde haya tierra, un campo, bendícela, dale luz, ¿no? Cuando estés sembrando, también es como darle mucho amor. Y lo que es la ira es con el fuego. Entonces a todos nos encanta ver la fogata, ¿no? Entonces cuando estés viendo el fuego, pues también igual enviarle esa luz, esa vibración, porque bueno, a lo mejor en algún momento de la humanidad tengamos que enfrentarnos a una situación así, ¿no? El que estemos a lo mejor en un fuego, y si tú en algún momento, desde ahorita que tenemos la oportunidad de ese tiempo, enviarle esa vibración de luz a los 5 elementos, posiblemente al final esos 5 elementos nos van a proteger o a salvaguardar, ¿no? Y a lo mejor que no sea, si estamos en un temblor, que muchos vivimos aquí en el 85 un temblor, pues seguimos aquí vivos, o seguimos en este cuerpo, por lo tanto es que tuvimos un buen karma con la tierra, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. También, por ejemplo, el ego es con el éter, entonces también enviarle esa vibración, ¿no? A lo que es el éter, y el apego es el agua. También ustedes han escuchado mucho el ejemplo de los vasitos, ¿no? Que le das vibraciones al agua. Entonces también si cada vez que tú tomas agua, pues bendices el agua, ¿no? Le envías ese punto de luz, que al rato en la meditación lo van a ver, ¿no? Ese puntito de luz. Y obviamente también transformas ese elemento y te transformas contigo, ¿no? Entonces también es como hacer esa armonía, ¿no? Contigo y con los 5 elementos. Muy bien. Pues sí, qué importante también tener esta conexión con el ser y exteriormente con la madre naturaleza también. Y como está mencionando Raquel, todo lo que está pasando también es resultado de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo me relaciono con lo demás para obtener un resultado positivo? Entonces, pues bueno, agradecemos mucho que hayan estado en este programa. Nos gustaría compartir con ustedes una meditación para cerrar, sobre todo que nos quedemos con todos estos elementos que nos han dado hoy. ¿Cómo puedo identificar estas debilidades y cómo puedo transformarlas? Enviando los buenos deseos, enviando luz, enviando paz desde primero al ser y posteriormente a cada uno de los elementos con los que interactúo, a cada una de las personas con las que interactúo, y entonces se va generando esta armonía que estamos todos en búsqueda de. Me gustaría que termináramos con una meditación y bueno, si vamos como dando pie a esta meditación, a conectar con el ser, con ese puntito de luz que somos, y simplemente entrar y sentarnos en esta conciencia de esa luz pura, divina, elevada que soy. Me hago consciente que soy un punto de luz, que soy el alma. Me hago consciente que mi forma es como de un diamante. Me siento en un lugar relajado, tranquilo. No escucho nada a mi alrededor. Estoy solo yo y mi conciencia. Elimino todo pensamiento que viene hacia mi mente y me concentro en el punto de luz. Ese punto de luz que yo soy. Y recuerdo que estoy hecha de amor. Siempre estoy en paz. Que mi alma es pura. Que mi alma está hecha de verdad. Que tengo el equilibrio en todas las acciones que haga. Porque soy un punto de luz. Camino en esta vida, que es una
obra ilimitada, en la cual veo a todos como personajes y como puntos de luz. Comprendo que también tengo debilidades y que las quiero transformar. Estoy decidida a transformarlas. Para transformarlas, necesito conectarme de la luz suprema, de una luz más grande que es la mía. Veo enfrente otro punto de luz radiante. Ese es mi Padre, el Padre de todas las almas. Es otro punto de luz. Y tengo esa fe firme que solo Él me puede purificar y limpiar mi alma. Porque quiero volver a ser la mujer o el alma pura. Ese ser interior. Y desapegarme de todo tipo de rol y personaje que soy. Solo recordar que soy un alma. Tomar la energía de ese otro punto de luz que es mi Padre, que es mi Maestro y es mi guía. Observo el otro punto de luz. Observo mi propio punto de luz y lo conecto. Siento la vibración de luz, de paz, de amor. Y veo a todos los seres como un mundo de almas. Volteo a mi alrededor y veo a todos brillando, todos irradiando. Todos nos conectamos con ese punto de luz. Hago un viaje y le doy luz a todos los mares, a toda el agua que puede haber en el planeta, a la tierra, en donde se siembra para cosechar el alimento. Sigo conectada con el otro punto de luz que es mi Padre. Y juntos le damos luz a todo el aire. Siento la frescura del aire en mí. A todo lo que hay a mi alrededor está rodeado de luz. Enciendo todos los árboles como si fuera un fuego, pero un fuego de luz. Y veo cómo va rodeando todo el universo, todo el planeta, toda la tierra, y se va hacia todo el universo. Todo es luz. Porque soy consciente de que estoy hecho de amor. Y solo irradio amor. Solo irradio paz. Soy un alma libre. No deseo nada. Me siento en paz. Soy feliz. Gobierno mi propio ser. Soy el rey. Soy un emperador libre de preocupaciones. Sigo conectada con esa luz brillante.
Y recuerdo que siempre que esté interactuando este personaje, siempre mi alma va a estar conectada hacia él. No importa lo que suceda. Todo lo que sucede es perfecto en esta obra ilimitada. Om Shanti. Om Shanti. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan absorbido esta meditación y tenido esta experiencia hermosa de esta conciencia de luz. Agradecemos a ustedes que nos acompañan en cada programa y también cabe mencionar que estamos aquí en Cuernavaca, en calle del Rosal número 122, casa 4, en la colonia Rancho Cortés. Les esperamos. Tenemos 12 centros en todo México y 9,000 centros en todo el país. Ustedes verán las cuentas también en la portada de el programa. Bueno, les agradecemos, esperamos contar con su presencia en el próximo programa y solo les deseamos que tengan un buen descanso y que pase lo que pase, permanezcan felices. Om Shanti. Y gracias a todos por estar aquí, Teodoro, Aida y Raquel. Gracias. Om Shanti. Gracias. Hemos llegado al final de este programa. Fomentar la visión positiva es el mejor modo de conservar la felicidad. Inicia tu día meditando, es como esparcir luz y amor en cada momento. Emergerá alegría en tu corazón y tendrás la fortaleza de afrontar cualquier situación. Te esperamos la próxima semana en Punto de Luz.